¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, papis y mamis. Nuevamente aquí en Aprendiendo Contigo. Y el día de hoy voy a recalcarles un tema del que, si bien es cierto, estoy hablando muy seguido, es que tiene una gran importancia y los papás y las mamás preguntan mucho al respecto. Es sobre qué tiene que ver la microbiota con el asma, con las alergias, con la dermatitis atópica. Y realmente tiene mucho que ver. Entonces, vamos a conocer un poco más sobre la relación que existe entre la microbiota y la aparición, por ejemplo, de enfermedades como el asma. Entonces, ya habíamos conversado en videos anteriores sobre lo que es la microbiota, ¿no? Que son aquellas bacterias, incluso hongos, gérmenes que viven en el intestino y que nos ayudan a mantener la salud del intestino. Es lo que se conoce como la flora, ¿no?, bacteriana que habita en nosotros. Entonces, ¿cómo está compuesta la flora de los seres humanos? Pues esto es variable, depende del momento de la vida en el que nos encontremos. Los bebés muy pequeñitos, los lactantes, tienen a predominio de unas bacterias que se conocen como bifidobacterias y lactobacilos, su flora bacteriana. Y estos son muy buenos para ellos y los van a ir adquiriendo gracias al tipo de parto, que ya hemos conversado un poco, ¿no?, que favorece a esto el parto vaginal, que es el parto eutóxico o normal, el hecho de recibir lactancia materna, evitar el uso indiscriminado e innecesario de antibióticos. Todo esto va a favorecer a que ellos tengan una población con lactobacilos y bifidobacterias que son buenos para esta edad. A medida que pasa el tiempo, esta flora va a ir cambiando, no va a ser la misma. Y más o menos a los 6 meses, 7 meses, cuando ya el niño empieza a comer, pues el tipo de bacterias que van a tener se van a asemejar un poquito más a las de la persona adulta, hasta que aproximadamente a los 2 o 3 años ya es muy semejante a la que tiene un adulto. ¿De acuerdo? Pero en el bebé, principalmente, estos dos tipos de bacterias son muy necesarias, los lactobacilos y las bifidobacterias. Ahora, ¿qué ocurre cuando en alguna etapa de la vida, ya sea en el lactante, en el infante, en el niño, en el adolescente o en nosotros como adultos, esta flora se altera por X motivos? Porque hemos tomado muchos antibióticos, nuestra dieta es demasiado rica en azúcares refinados, no consumimos vegetales, no consumimos frutas. Entonces esta flora se altera y van a empezar a predominar algunos otros tipos de bacterias que pueden generar alteración en muchos ejes. El intestino se relaciona con otros órganos, por eso es que habrán oído hablar del eje intestino-cerebro, el eje intestino-pulmón, etc. ¿De acuerdo? Entonces, estas bacterias empiezan a proliferar unas sobre otras que no deberían estar, y a esto se le conoce como disbiosis. Muy bien, ¿y ahora qué tendrá que ver con el asma? Como les mencionaba, existe un eje intestino-pulmón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la flora bacteriana de nuestros peques se encuentra alterada y en lugar de tener esta predominancia de lactobacilos, de bifidobacterias, empiezan a crecer las proteobacterias, empiezan a crecer las actinobacterias y los firmicutes en cantidades muy altas, ya sea por una mala alimentación o por diferentes factores, entonces las células que viven en el pulmón, miren, por eso es eje intestino-pulmón, porque están relacionados a pesar de no compartir un mismo espacio anatómico. Entonces, estas bacterias van a generar una gran cantidad de sustancias que contribuyen a la inflamación y que a nivel pulmonar van a generar inflamación. ¿Y qué es el asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el hecho de tener estas sustancias proinflamatorias en el pulmón, sumado a que de repente hay alergenos en el ambiente y sumado a que este niño debía tener de repente una predisposición genética, ¿no?, o una predisposición individual por sí mismo, de repente padres asmáticos, tenía ya una alergia tipo dermatitis atópica, etcétera, en fin. Entonces, si empezamos a sumar cada uno de estos factores, va a contribuir a que esta inflamación genere en algún momento en este pequeño una crisis asmática, a que haya broncoespasmo, es decir, que se les cierra el pechito, es por eso que hay sibilantes, y que haya más producción de moco, que se inflame la mucosa de los bronquios y se dan las crisis asmáticas.
Este tema es muy fascinante. Al comienzo, cuando uno recién se está familiarizando, puede resultarnos un poco complicado de comprender, pero lo que es muy importante es, papás y mamás, si es que su niño tiene predisposición a hacer enfermedades alérgicas, si ya tienen otros niños con asma, si uno de ustedes ha tenido asma cuando era pequeño y saben que hay cierta predisposición para que su hijo o hija tenga este tipo de enfermedad, entonces tratemos de hacer que su flora intestinal, que su microbiota se encuentre sana para no sumar factores de riesgo inflamatorios a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? En el niño que ya tiene diagnóstico de asma o que tiene una predisposición a hacer asma, es sumamente importante la actividad física, una dieta baja en azúcares refinados que van a generar inflamación y un consumo adecuado de vegetales y de frutas. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito lo que les quería llevar hoy a sus casas, la existencia de un eje intestino-pulmón o eje microbiota-pulmón y que es muy importante. Consulten con sus pediatras, trabajen de la mano con el nutricionista, que es sumamente importante, y todos a llevar una vida sana. Nos vemos y no se olviden por favor de darle like si les gusta el contenido del programa, compartir y es muy importante que nos sigan en todas nuestras redes. Bye bye.